Porque la fe vale más que el oro. Instruyendo y predicando la misma fe que Cristo depositó en su iglesia hace más de 2000 años. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En un tiempo de tanta confusión, es necesario que conozca su fe. Porque un católico instruido jamás será confundido. Gracias, hermano Guillermo. Bien, pues yo agradezco de antemano la participación de todos ustedes. Son muchas las preguntas, ojalá que hubiera tiempo para dar lectura a todas ellas, pero cuando menos unas 5 que creo son las que vamos a escoger. Y pues espero que el pastor Medardo, mi hermano Salvador estén listos también. A ver, ahora sí, hermano, la que ha escogido. Esta pregunta corresponde a la hermana Candy García. ¿Está por aquí ella? Hermana Candy García, por acá está adelante. Bien, pues la pregunta es para el licenciado Medardo Gómez y es esta. ¿Debemos celebrar el compartimiento del pan y del vino como Jesucristo lo ordenó? ¿Sí o no? ¿Y por qué ustedes no lo hacen? Nosotros lo hacemos, en contestación a su pregunta, como Jesucristo lo ordenó. En el principio dije que no venía a convencerles a nadie, no es mi trabajo convencerles. Al final, en la última exposición, se hacía un llamado a cada uno a decidir por sí mismo, porque para eso se me trajo aquí, a exponer nada más lo que creemos, lo que la Biblia dice, basado en la Biblia, y cada quien decide. Nosotros lo hacemos como Jesucristo lo ordenó. No sé si... ¿Y por qué esa es la pregunta que se hace? Sí, que ¿por qué nosotros no lo hacemos? Nosotros lo hacemos verdaderamente basados en lo que Jesucristo dijo a través del apóstol Pablo y de muchos, la forma en que debe de hacerse, su significado, ya lo explicamos anteriormente, no vamos a entrar en esos detalles. Sí lo hacemos nosotros como Jesucristo lo ordenó. ¿Usted se refiere a la forma que lo hacemos? ¿La forma o el significado? No, la forma. La forma lo hacemos como lo instituyó el Señor Jesús. Yo recibí una noche antes, dice la Biblia, que el Señor iba a ser entregado, se sentó con sus discípulos, partió el pan y luego la copa y dijo: haced esto en memoria de mí, y se le hace partícipe al pueblo. Requisitos: que sea creyente, que sea casado, que sea bautizado para recibirla. Y lo hacemos en una mesa, repartiendo a cada uno el pan y repartiendo a cada uno por los servidores el vino, en memorial. Esa es la forma, lo hacemos en una mesa, ponemos un tray de vino, con vino de uva, nosotros lo usamos pan sin levadura, lo hacemos y luego pues hacemos una oración, es un culto, hacemos un culto y repartimos, pasan los servidores a repartir a cada uno el pan y luego a repartir a aquellos que están en condiciones de recibirlo. Así lo hacemos, bueno, a la orden. Muchas gracias, Pastor Medardo. Muchas gracias por su respuesta y gracias a la señora Candy por participar también. Pues pasemos ahora rápidamente a la segunda pregunta, que corresponde a Erika M. Chávez, que es otra ganadora también. Y la pregunta, aquí no me señalaron,
para quién es. Si la persona me puede decir, la pregunta es para el licenciado Salvador Melara o para el licenciado Medardo Gómez. ¿No se encuentra aquí Erika M. Chávez? Ahí está. ¿Para quién es específicamente? Oh, bueno. Creo que es para el licenciado Medardo Gómez. Dice así: ¿por qué los evangélicos y otros grupos o sectas solamente buscan convertir a los católicos y no entre esas mismas sectas? Por ejemplo, un evangélico convirtiendo a un testigo de Jehová. Quiero responderle de que un testigo de Jehová no lo consideramos los cristianos como cristianos, ni evangélicos. Es una secta. Entonces no pertenecemos a lo mismo. Y quiero decirle que nosotros no solo tratamos de llevar el evangelio a los católicos, sino que en cumplimiento tratamos de llevarle el evangelio a todo el mundo. Porque esa es la comisión que el Señor entregó independientemente y es exclusivamente para aquellos que no han conocido del evangelio. A ellos hay que llevarles el evangelio. Yo no le puedo llevar el evangelio a un miembro que ya es convertido de mi iglesia. Él ya lo conoce a Cristo, él ya recibió a Cristo como su Salvador y Señor. Entonces la comisión es ir y predicar el evangelio a toda criatura, pero para que crean, para que se conviertan. Entonces por eso no evangelizamos nosotros a los mismos. No sé si esa es la pregunta. No, si hay misiones evangélicas en esos lugares. Lo que pasa es que uno desconoce dónde están a veces las misiones evangélicas. Pero no solamente va dirigido a los católicos. El mensaje de salvación es para todos. Todos, no solo, independientemente de lo que usted sea, si es católico, si es mormón, no se trata independientemente de eso, es para todos, para todos. Lo único que ustedes conocen es si hay misiones allá. Pero si usted se da cuenta, en la historia de la iglesia, esas regiones, ahí comenzó el evangelio. Ahí fue evangelizado por los cristianos primeros. Ahí fue evangelizado. No quiere decir que ahora no se evangelice, pero sí hay misiones. No va dirigido solo a los católicos, es a todos. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso. Pasemos ahora a ver nuestro hermano cuál nos va a sacar. La pregunta es para el licenciado Medardo Gómez, ni modo, le toca la mayor parte. Y la hace esta pregunta Josué Monterroso. Y dice así: si podría citarme alguna tradición de la Iglesia Católica que sea de hombre, y por qué dice usted que que esta es tradición de hombres. Voy a tratar de leerla de nuevo. ¿Sí podría citarme alguna tradición de la Iglesia Católica que sea de hombre, y por qué dice usted que esta tradición es de hombre? Cuando discutimos acerca del origen de la iglesia, yo les hice ahí una lista, les leí, no lo he hecho yo, hablaba con alguien, le digo, estos son datos históricos, así como leyó él, datos históricos también, lo mismo, que nosotros no estuvimos ahí, pero es la historia ahí que se dio. Pero yo no me baso yo, sino que una tradición, por ejemplo, cuando se habla de tradiciones de hombre, mencionamos ahí, por ejemplo, la Semana Santa, que es conocida como Semana Santa.
Pero es una institución bíblica la Semana Santa. Sí. Yo sé que todo católico va a decir que sí, y todo el que defiende la religión católica va a decir que sí, pues. Y usted me va a decir, y usted es evangélico, va a defender lo evangélico. Pero aquí queda opción de la persona, porque eso se trata, de decidir al final y encontrar, como dijo Guillermo, la verdad. Y cuando se ha hablado, se ha hecho este foro y se ha convocado a mi persona y a la persona de Salvador para encontrar la verdad, y especialmente ustedes que son católicos, que sostienen que tienen la verdad, no era necesario convocar esto si tienen la verdad para seguir encontrando la verdad. Entonces quiere decir que no la tienen, porque no sería necesario. Porque nosotros, se lo digo sin ofender, no invitaríamos a un católico para que nos venga a hablar de la verdad. No, si no necesitamos, ya tenemos la verdad. Entonces ustedes al hacer esto no tienen la verdad, porque siguen buscando. El mismo Guillermo lo dijo, hay que buscar la verdad, dijo él. Entonces no tienen la verdad. Entonces la Semana Santa, yo hablaba eso con Salvador. Ninguno de los seguidores de Cristo, fíjese, cuando Cristo ascendió a los cielos, y claro, Él dejó, instituyó enseñanzas para que se obedecieran, pero no aparece ahí que debería hacerse de la forma que el católico lo hace, cargando una imagen que la Biblia lo condena, que es idolatría cualquiera que sea, ya sea de animal, ya sea de lo que está en el cielo, ya sea lo que está debajo del cielo, ya sea representación divina, porque no es bíblico. Entonces yo le llamo a eso, y la Biblia le llama tradición de hombre, porque no es la forma de transmitir, porque esa forma, lo vimos, es una forma que aunque tal vez usted, por eso busque en fuentes, tiene su origen pagano, que ya lo hablamos. Entonces a eso es lo que es una tradición. No tiene base bíblica, al contrario, es un rito pagano. El ponerse en los hombros una imagen, cualquiera que sea, postrarse delante de ella, persinarse delante de ella, besarla, adorarla. ¿Qué está haciendo usted ahí? El católico dice, no la idolatramos. Por supuesto, yo no voy a alegar ni discutir ni lo voy a convencer, pero la Biblia dice que es idolatría. Aunque usted diga que no, porque usted ha sido instruido y como católico está confundido. Y usted mismo lo asevera. Al decirse usted mismo, busquen la verdad. Usted mismo está diciendo que no tiene la verdad. Yo no sigo buscando la verdad. Yo he venido aquí para hablar de mi convicción. Yo tengo la verdad, que es Cristo. Y no sigo buscando la verdad. Yo encontré la verdad, que es Cristo. Encontré el camino y encontré la vida. Y el fruto de la evidencia del que tiene la verdad, Pablo dijo, examinaos si estáis en la verdadera fe. Hay una eternidad, amados amigos, que se hará presente tarde o temprano. Tarde o temprano el ser humano se enfrentará a una eternidad, ya sea que muera o ya sea que hay un rapto cuando Cristo venga. Pero algunos de nosotros, de los que estamos aquí, independientemente, nosotros no sabemos, eso no está en la mente y sabiduría de Dios, pero a algunos de nosotros les está más cerca la eternidad que a otros. No sé cómo, no sé cuándo, no vengo a enmiedarlo, es una advertencia. Entonces, tener la verdad significa eso, no una tradición. La verdad produce frutos. Produce frutos. Gracias, muchas gracias, hermano. Me gustaría un aplauso, por favor. Me gustaría que le concediéramos un espacio de tiempo a nuestro hermano Salvador para hablar un poquito respecto a lo que ahorita acaba de comentar el pastor Medardo. ¿Puede hacerlo, por favor? Sí, hermanos.
Cuando nosotros decimos que venimos en búsqueda de la verdad es precisamente por todo el mar de confusión que ahorita hay fuera de la Iglesia Católica. Porque hay tantos grupos y así como cada cabeza es un mundo, cada grupo tiene su propia doctrina y piensan diferentes unos de otros. Por ejemplo, el pastor menciona, y para la hermana que preguntaba lo de la Santa Cena, como se le llama, Santa Cena no es un término bíblico, nunca se llamó Santa Cena, pero le llaman Santa Cena, así le llamaba yo. Repartíamos un pedacito de galleta salada en las asambleas de Dios. Él es de una congregación diferente a donde yo estuve, con doctrinas diferentes en donde yo estuve. Lo único que teníamos en común era la misma Biblia, pero ahí no teníamos nada en común. Porque incluso nosotros repartíamos un pedazo de galleta salada, comprábamos las galletas saladas, las quebrábamos y se las repartíamos a la gente con un poquito de fresquito de uva, sin licor. Yo no sé si el vino que ellos ocupan de uva tiene grado de alcohol, pero nosotros repartíamos fresquito de uva. Los que son del Salvador se acuerdan del fresquito, ¿verdad? El chibola, pues eso es lo que hacíamos nosotros. Y nosotros lo hacíamos una vez cada mes, primer domingo de mes. No sé con qué frecuencia lo hacen ellos. Otras congregaciones lo hacen una vez al año, otras lo hacen cada 3, 4 veces al año. Entonces, precisamente cuando nosotros católicos decimos, aquí venimos a hablar la verdad, es precisamente porque desgraciadamente hay mucho católico que está inmerso en ambientes en donde les están hablando y les dicen de que no, que hay que guardar el sábado, otros dicen que hay que guardar el domingo, otros dicen que el lunes, otros dicen que el martes, otros dicen que hay que bautizarse en río, otros dicen que hay que bautizarse en pila, otros dicen que hay que bautizarse en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y otros dicen que en el nombre de Jesucristo, unos dicen esto, otros dicen otro. Entonces, en medio de todo ese mar de confusión, de esa Babilonia de doctrinas, el católico tiene que conocer cuál es la verdad. Y tenemos que estar hablando claramente de la verdad. En cuanto a la Semana Santa, nosotros allá en El Salvador celebramos el 15 de septiembre. ¿Qué se celebra el 15 de septiembre? Y se celebra la independencia. ¿Y qué fue la independencia? La sublevación armada de un grupo de gente que se cansó de estar oprimida por otros y lo que hicieron fue rebelión. Eso fue todo. Pero hacemos desfiles y marchamos y ahí vamos con las banderitas. Lo mismo hacen en este país, lo mismo hacen en otros lados. Igualmente hace la iglesia. Celebra su día de independencia. ¿Y cuál es el día de la independencia? El día que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó también de nuestros pecados. No es una fiesta pagana. Conmemoramos pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y no es una tradición de hombres si lo queremos ver desde esa perspectiva, porque está en la Biblia, hermanos. Si decimos que la Semana Santa no existe, entonces no existe la Biblia, porque en la Biblia está. Yo ahí lo he leído. ¿O no lo ha leído usted ahí? Ahora, si hablamos de tradiciones de hombres, tenemos un problema. Porque, por ejemplo, San Mateo lo escribió el ángel Gabriel, ¿verdad? Y San Lucas lo escribió el ángel Miguel, ¿verdad? Y el ángel tal escribió Corintios. ¿Fueron ángeles los que escribieron la Biblia? ¿Isaías fue escrita por otro ángel? ¿Quiénes escribieron la Biblia? Entonces son tradiciones de hombres, inspirados por el Espíritu Santo, pero fueron hombres. Por lo tanto, son tradiciones o enseñanzas de hombres, guiados e inspirados por el Espíritu Santo. Así que hay que saber hablar bien. Sí son tradiciones de hombre y toda la doctrina son tradiciones de hombre, incluyendo la Biblia, hermanos. Yo quisiera, pues, me voy a escoger como un ganador. Quisiera hacer una pregunta, pues, a los dos, para que los dos me lo puedan contestar. Según lo que yo me haría ahorita parte del pueblo, según pues lo que yo he estudiado y he buscado, la Biblia es tradición, ¿correcto? Los dos lo dijeron hace un tiempo, durante la mañana. De lo que yo he aprendido, la Iglesia Católica pues reunió todos los libros, los diferentes libros que habían a través de San Jerónimo y escogió el canon de 27 libros. Si la Iglesia en sí no tiene la verdad, ¿no sería correcto entonces hacer un nuevo canon para poder buscar verdaderamente los libros correctos de la Biblia? Porque digamos, la iglesia está en historia. El hermano me contestó que era San Jerónimo. ¿Quién fue el que me dijo? Hay historia pues que San Jerónimo fue enviado por el Papa en el año 325 a buscar todos los libros para ver cuáles eran los que iban a constituir. Si la iglesia escogió esta tradición, ¿no podrá estar tal vez incorrecta la iglesia
al escoger esos 27 libros, no tenía que hacerse una nueva tradición para el pastor Menardo? Y después puede contestar Salvador. Dime la pregunta otra vez. Digamos, la Iglesia Católica hace el canón de los 27 libros en el Nuevo Testamento. Es una tradición, ¿no? Incluso vemos el Evangelio de San Mateo, de San Lucas, de San Marcos y San Juan, no dice quién lo escribió. La Iglesia determinó que era de ellos. Entonces no dice yo Mateo escribo el Evangelio, yo Lucas escribo el Evangelio, yo Marcos lo escribo. No, la Iglesia le pone según, es una tradición. La Iglesia determinó que venía de ellos, de esa tradición venía de ellos. Y escogió entre todos los diferentes evangelios que habían, digamos, no habían solo 4, habían como unos 10 evangelios. Habían más, incluso 25 libros del Apocalipsis. Y históricamente se sabe, incluso Lutero lo ha dicho, que si no fuera por la Iglesia no hubiera Biblia. Zwingli lo reconoció. Entonces era una tradición católica, digamos, los 27 libros del canon bíblico. Entonces si digamos esa tradición del canon bíblico de los 27 del Nuevo Testamento, ¿será que está mal tal vez si es una tradición católica? Pero la tradición de los libros que tú dices del canon del Nuevo Testamento es opuestamente a la tradición católica romana. En el caso de la Semana Santa, la Biblia prohíbe hacer imágenes. Entonces eso es tradición no de la Biblia, no el legado de los padres de la fe, no el legado del Señor Jesucristo. El cargar una imagen lo prohíbe. Y si usted lo lee, tiene un origen pagano, aunque Salvador diga que no, aunque otra fuente diga que no. Pero la Biblia, que tú mismo dices, este es el legado de Dios a través de la tradición oral o escrita, pero la Biblia dice que es inspirada por el Espíritu Santo. Pero si la misma Biblia dice que condena todo culto y adoración a imágenes, y una imagen es una imagen, y si usted se postra ante una imagen que sea imagen representando aún al mismo Jesucristo, que nadie. Digamos, la pregunta no, yo creo que no es así. No, pero tú me estás diciendo que si se debería hacer el canon otra vez. Canon. Sí, Sí, pero porque como digamos, ella, yo te respondo de acuerdo y tú haces énfasis en la pregunta de acuerdo a la tradición que ella dijo. Entonces yo le estoy respondiendo, le mencioné una tradición a ella. Y esa es en base a eso tú estás diciendo de la tradición, si el canon es tradición porque, o sí, no. digamos, porque lo que dijimos que Exacto, la Biblia pero, es tradición. Pero sí, la Biblia. Digamos, ¿de dónde surge esta tradición? ¿Quién escoge esta tradición entre medio de todos los demás evangelios que no se aceptaron y todos los demás apocalipsis que no se aceptaron y todos los demás escrituras, que incluso la de Pedro, porque habían más de San Pedro, habían unos de Santo Tomás? Entonces, esta tradición que cargamos, de los 27 libros que tiene ahorita la Biblia, Reina Valera, que carga en la mano, es la misma que tiene la Iglesia Católica, porque esa tradición, digamos, viene de la Iglesia. Esos son los 27 libros que la Iglesia escogió y no tiene ninguna diferencia entre la Reina Valera y la Biblia Católica. Es una tradición, pero ¿quién dice que esa tradición, digamos, tal vez no está correcta porque la Iglesia lo hizo? Como las otras tradiciones que también se hacen en la Iglesia. Tal vez nos equivocamos como el Papa se equivocó cuando escogió esos 27 como la verdadera tradición. Tu pregunta es que si estos 27 libros están equivocados o no. ¿Qué me asegura a mí que estos 27 libros están equivocados o no? ¿Qué me asegura a mí? A mí lo que me asegura es la inspiración del Espíritu Santo, de su palabra, no a mí. Lo que le inspiró al Papa, eso yo no. No, porque digamos, ellos determinaron los 27 que eso iban a ser tradición verdadera. No sé si me hago entender la pregunta. Estamos hablando de tradición. Entonces la pregunta, yo siempre lo quería hacer en algo así, digamos, la Biblia, los 27, no hablando del antiguo, los 27 del nuevo es considerado tradición. ¿Por quién? Por la Iglesia Católica, porque ellos hicieron el conjunto del canon de 27 libros. Lutero lo dice, Zwingli lo confirmó y está en la historia. Que si la Iglesia, de acuerdo que es la ramera, la prostituta, entonces no pudo haber sido inspirada por el Espíritu para escoger la verdadera tradición. ¿Qué si son los que no escogió la Iglesia para poner, digamos, no la Iglesia, digamos, qué si no es la que el Papa dirigió, digamos, escogió estos 27 como verdadera tradición? ¿Qué si son los otros? ¿No debía de haber una nueva a través de los evangélicos? ¿Un nuevo canon de verdadera tradición? Porque digamos, no estuvieron los luteranos, no estuvieron los mormones, los pentecostales en el concilio para determinar cuáles iban a ser los 27 que iban a constituir la tradición verdadera.
Entonces, ¿qué si la iglesia se equivocó en escoger estos 27 que Lutero se llevó? Entonces, ¿no tendrían que la iglesia ahora, lo vemos los evangélicos, hacer una nueva tradición con los que no se escogieron en esta tradición católica? No se tiene que hacer. Tú estás hablando de la veracidad de los libros estos del canon. Hay una advertencia al final de Apocalipsis, y es que no se le puede agregar, no se le puede quitar. Lo que se dejó aquí en los 27 libros fue lo que se consideró como inspirado. Los libros que tiene la Biblia se consideraron como los inspirados, los que están en este canon, Nuevo Testamento. Y si se dejaron así, es porque fueron inspirados. Entonces yo no necesito ahorita, tengo yo la tradición, digamos, del Nuevo Testamento a mi vida. No necesito dudar de ellos. No necesito cambiarlos. Tú me dices que se equivocaron. Sí, porque digamos la iglesia católica lo estableció. Incluso la iglesia fue la que le puso según San Mateo, según Sí. San Marcos, y incluso digamos la tradición esta, la iglesia le puso los capítulos, los versículos, porque antes no los tenía. Cuando San Jerónimo le trajo al Papa todas las tradiciones, él dijo, estos sí, estos sí, estos sí, estos no, y quedaron incluso los apócrifos, donde está el niño Jesús que hace el pajarito de lodo, donde está el cinturón, el centurion que lo pica la abeja, y están las diferentes, digamos, los libros que le llamamos apócrifos, los evangelios apócrifos. La iglesia dijo, estos no, esta tradición no, porque no se ve tan real, pero escogemos estos 4. Entonces la iglesia le puso los nombres de quién era, le puso los capítulos, los versículos. Que entonces si la iglesia, como es la ramera, la prostituta, tiene una mala inspiración, tal vez no de Dios, y tal vez los que rechazó la iglesia es la verdadera tradición y estos no tenía que hacerse uno nuevo. Según lo que damos, lo que acabamos de, por esto es lo que andamos ahora hablando de verdad. No solo para nosotros, sino que para también el lado evangélico, digamos. Entonces, No, entiendo, no estamos hablando de la autenticidad o de la no autenticidad de los libros. Estamos hablando de la corrupción que hay en el catolicismo romano. ok, ahora vamos Pues sí, a pedirle pues sí, a hermano entonces, Salvador que si puede ahora a ver si él me puede porque- contestar esta pregunta. Hermano Salvador. Sí. Aquí viene una cosa bien interesante y la pregunta es bien clara. Ok, si estos 27 libros que conforman el Nuevo Testamento, ¿quién decidió que eran inspirados por Dios? Fue un papa, en reunión con los obispos de la Iglesia Católica. Por lo tanto, la Biblia que nosotros tenemos, esa Biblia viene de la Iglesia Católica. Pero si la Iglesia Católica es una iglesia corrupta, como dice el pastor, apóstata, inspirada por Satanás, pagana, entonces no podía ser guiada por el Espíritu Santo para decidir si estos libros eran inspirados o no. Entonces, ¿en qué quedamos? Entonces, ¿estos 27 libros son inspirados o no son inspirados? Porque si yo considero la Iglesia Católica como una ramera, como una prostituta, como una corrupción pagana, cargando ídolos ahí que los andan cargando, y sabe que esa es una situación también controversial, porque ellos hablan de los ídolos porque lo hace la Iglesia Católica. Pero sabe que los judíos tenían un objeto que se llamaba el arca, y el arca tenía 2 ángeles, y le ponían unas varas y la cargaban en hombros. O sea que eran paganos los judíos también, porque hacían eso. Entonces, si la Iglesia Católica es corrupta y es pagana y es inspirada por Satanás, y perdón la blasfemia, quiere decir que los 27 libros del Nuevo Testamento no pueden venir del Espíritu Santo. Entonces hay que hacer un canon propio. Pero no, han tomado el canon de la Iglesia Católica. Eso está como aquel, como dice cierto autor por ahí, que le gusta la leche pero le cae mal la vaca. Me gusta la Biblia, pero me cae mal quien dijo que eran inspirados. Otra pregunta, es escuché correcto. algo de que el que le quita y le añade, ¿qué me puede decir de eso, Salvador? Esa es una advertencia exclusivamente para el libro de Apocalipsis.
porque refiere a las profecías de este libro de Apocalipsis, no a la Biblia completa. Y si es así, tienen que pedirle perdón a Dios, porque le han quitado libros a la Biblia. Entonces se han echado maldición porque le han quitado a la Biblia. Bien, continuamos, hermanos, con una pregunta más. Y esta es de Carolina Lepe. Y es para el licenciado Salvador Melara. Al fin una para mí. Por fin se le concedió, hermano. Aquí la pregunta dice así: el Papa Benedicto era nazi. ¿Qué puede decir acerca de esto? Mire, yo no conozco al Papa en persona, yo no puedo saber sus preferencias políticas, definitivamente. Dicen que era nazi, pero le voy a decir una cosa. Aquí hay un hermano que me contó que lo reclutó la Fuerza Armada. ¿Quién es el hermano? Alguien me contó. Estuve hablando con este hermano. Ahí está el hermano. A él lo reclutó la Fuerza Armada en El Salvador. Hermano, cuando lo reclutaron, ¿o usted se fue a presentar? ¿O lo llegaron a traer? Iba el camión y usted iba pasando y lo metieron al camión. Era la ley. Exacto. Y el que no cumple con esa ley tiene que ser encarcelado. Es la ley. Y Romanos capítulo 13 versículo 1 dice: sométase todos a las autoridades, porque no hay autoridad que no venga de Dios. Así que puede ser muy Chávez, puede ser muy Castro, pero es la autoridad que Dios ha permitido. ¿Ok? Puede ser muy el presidente Bush, puede que no le caiga bien a mucha gente, pero es la autoridad y hay que orar por él. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el Papa cuando él era joven? Pues él tenía que cumplir un servicio militar y fue reclutado. Él no estuvo por su propia voluntad, él fue reclutado. Es muy diferente a que él hubiera sido nazi, practicante de toda la doctrina y toda la forma de pensar de Adolfo Hitler. Él no fue nazi, él fue reclutado. Y es muy diferente a que él hubiera sido nazi. Ese es otro de los ataques infundados. Mira, es que eso le llamamos nosotros patadas de ahogado. Cuando ya no hay nada que decir, hay que tratar de ver en qué atacamos. Pero ahí es donde viene la manipulación de Satanás a engañar a la gente. Él fue reclutado y él tuvo que cumplir su servicio militar porque él era alemán y ese era el ejército de Alemania, simplemente. Tenemos una más, hermanos, y es la última. Y pertenece esta pregunta a Jerónimo Sente. Y la pregunta es para el licenciado Medardo Gómez. Y dice así: ¿por qué los evangélicos nada más critican a la Iglesia Católica y no a otras iglesias o denominaciones? Nosotros no criticamos. Si usted lo siente de esa manera cuando alguien llega a su casa o ante una exposición de la Biblia, lo siente como crítica, esa es su opinión. Este día no vine yo a criticarle, no sé cómo se siente usted, si lo critiqué. No, lo critiqué. ¿Cómo sintió usted esta? No, pero no me refiero a eso, me refiero a la crítica. Estamos hablando de crítica. Va. Entonces, esa es la exposición de un evangélico al católico. Sí, pero cuando usted dice ustedes, ¿a quién refiere? ¿A quién se refiere? Como hablamos con él, yo no puedo responder por otro. Yo respondo por mí. Entonces cuando usted dice los evangélicos, pero cuando usted dice los evangélicos, yo soy evangélico, pero mi actitud puede ser diferente a otro. Entonces no. Cuando yo expongo la palabra del Señor, yo no lo hago con el objetivo de criticarle, sino que es ponerle a la luz de la Biblia lo que la Biblia dice. Para que como dice usted, como dijo usted, se examine si está en la verdadera fe. No vine a convencerle. Para mí no ha sido fácil, le he orado. El venir yo como evangélico ante un público católico no ha sido fácil para mí.
No, No, pero hay evangélicos, lo Ha- que pasa ha es que no se requerido- han querido identificar. no, y no ha sido fácil en este sentido de exponer la palabra de Dios con acto de dominio. Ante oír quizás, así como usted oye de mí lo que he expuesto, y yo he oído de él lo que he expuesto, y a usted le ha parecido algunas cosas. Perdón. No sé si ellos le van a permitir, porque aquí pues yo solo soy invitado y ellos regulan no sé. Pregúntele a él. No lo sé. Yo no puedo decirle sí. yo algo? No sé. No sé. Es un testimonio, sí, cuando yo todavía según era yo católica, pero no convertida, bien hecha. Entonces yo una vez comencé a ir con un hermano, así también evangélico, y me comenzó a decir que me saliera así como él está diciendo de la ramera y todo eso. Entonces yo me sentí confundida, entonces yo un día me fui y dije, Señor, ¿qué es lo que quieres tú? ¿A dónde quieres tú que yo me reconcile, Señor? Yo quiero tu verdad. Entonces yo me fui al Santísimo. Y le dijo la católica. No, hermano. Estuve orando en el Santísimo buen rato. Entonces voy y le pregunto a un sacerdote, hermano, padre, ¿es malo que yo conviva con los hermanos separados? Y me dijo, ¿Y a qué le llama Santísimo usted? al sagrario. Pero el Santísimo está ahí arriba, no el sagrario. Voy a terminar. Entonces, cuando yo hago eso, a los 3 días yo tuve un sueño. Sí, creo. Entonces en ese sueño a mí me mostró una Biblia de este tamaño, el Señor, y con su mismo dedo me Sí. mostró, y todavía no me congregaba en ninguna parte, nada más era católica de tradición. Sí. Entonces me metió su dedo con su Biblia y me metió 2 veces la mano y me dejó. ¿En dónde cree que me dejó? Y desde allí por eso Sí. yo no me moví. Dígalo. Fue primero de Corintios, donde está ¿Qué dice? dice la división en las iglesias. Pero- Duré una noche y otro día sin comer y sin dormir, leyendo todo Corintios y segunda de Corintios, y me quedé donde me dejó él. Primera de Corintios, división en las iglesias. Deme la cita para leerla. ¿Cómo no? Primera de Corintios 1:10. Ajá. Primera de Corintios 1:10. Esa es la que me dejó. Y de allí mi fe creció y me Sí, quedé ok. en la católica. Perdón, y se quedó ahí porque no hay divisiones en la católica. El Señor le dijo y le apuntó en el dedo que en la católica no hay divisiones. Por eso le dije que me pasé una noche, un día enterito leyendo Primera de Corintios y Segunda de Corintios, a ver si era lo mismo. Me volví a quedar donde mismo, porque dice allí que era Cristo Jesús y no venía a dividir en las iglesias. Léanlo usted mismo. No, si yo sé que Cristo no vino a dividir. El que divide es el diablo. Yo lo sé. Pero la cosa es situarse dónde es que está el diablo. Pues sí, porque si yo le pregunto a usted, ¿dónde está el diablo ahorita? No, yo no estoy diciendo. Bueno, hermanos, hoy quiero hacer un comentario de acuerdo a la pregunta con respecto a que por qué se critican entre ellos. Me incluyo porque yo también estuve allí. Yo pertenecía a las Asambleas de Dios. Una vez se me acerca una persona y me preguntó, ¿y usted en qué congregación va? Yo le dije a las Asambleas de Dios, y era otro evangélico, no de esa denominación, y me dijo, pues sálgase de ahí, me dijo, porque esa es la gran ramera del Apocalipsis, me dijo. Vaya, no era la Iglesia Católica, ya era la Asamblea de Dios. Esta misma persona después me dijo que había tenido un sueño, porque donde él iba eran muchos sueños y muchas revelaciones y bueno, una serie de cosas. Y dice que él una noche soñó que vio un autobús lleno de gente que iban cantando y en el autobús iba una pancarta que decía Iglesia Elim, y así con nombre, así, por eso se lo estoy diciendo con nombre. Pero dice que ese autobús iba en una dirección en donde al final había un precipicio con un infierno abajo. Entonces dijo, y él me dijo que el Señor le había mostrado que todos los miembros de esa congregación van para el infierno. Ok. Yo conocí
2 pastores, a uno sí personalmente porque trabajé con él directamente, a otro lo conozco nada más de vista y nos hemos saludado un par de veces, pero no puedo decir es mi amigo. De las 2 iglesias, de las 2 congregaciones más grandes, aunque este señor, el de una de estas congregaciones, ya no está ahí, fue expulsado de su congregación por adulterio, pero estos 2 señores eran enemigos entre sí, así como lo oye, porque ambos desde sus emisoras de radio, desde sus programas, se maltrataban verbalmente uno al otro. Este le llamaba al otro la gran refrigeradora, porque como es una congregación bautista que todos son muy fríos y no hay Espíritu Santo, y el otro le decía otras cosas bien interesantes. Un día, el de aquí de la refrigeradora, para tratar de suavizar un poco las situaciones, lo invitó a predicar a su congregación. Esa es una cortesía que se da entre pastores. Se invitan entre congregaciones, a ver hermano, cuando usted puede llegar siempre y cuando hayan cosas en común, porque hay algunas congregaciones que no dejan que cualquiera se suba al púlpito de ellos. No, ellos son muy celosos. Así que, pero por tratar de tener un poco de cortesía para ir limando ya todas esas enemistades, en Cristo, por cierto, lo invitó a su congregación. ¿Sabe la respuesta del otro? Si tanta gana tiene de escuchar palabra viva, que venga aquí porque aquí es la iglesia, dijo. Cuando este pastor es expulsado de su congregación, y por cierto hasta cayó preso por defraude, desfalco y no sé cuántas cosas, su enemigo le llevó a pagar la fianza para sacarlo de la cárcel. Y después ahí estaba predicando en la congregación de él. Es triste, hermanos, porque esa es una realidad que no vamos a tapar el sol con un dedo. Es triste. Es triste cuando vienen y se la llevan de muy santos, de muy salvos, y nosotros estando condenados al infierno, cuando ellos le andan viendo la paja al ojo de nosotros y no se fijan en la viga que tienen. Por eso tenemos que orar mucho por nosotros mismos también. No solo criticarnos, tenemos que orar mucho por nosotros mismos, porque pongámonos en el lugar de los que no conocen a Cristo. ¿Qué es lo que dicen? Ni entre ellos se ponen de acuerdo, porque no saben la diferencia entre unos y otros. Pero la crítica dentro de las mismas congregaciones evangélicas es cierta. Congregaciones enteras critican a otras denominaciones porque no creen en lo mismo. Pastores se pelean entre ellos mismos, se hacen enemigos entre ellos mismos, se odian entre ellos mismos, se critican, se insultan entre ellos mismos. Incluso dentro de las mismas denominaciones. En la denominación en la que yo pertenecí vi tantas divisiones, algunas quedaban dentro de la denominación, otras salían de la denominación y cambiaban nombre. Por eso yo pienso que antes de criticar, mejor hay que limpiar la casita de uno. Y como decía un argentino por ahí, cállate che, que vos también tenés tu historia. Muchas gracias. Esta ha sido una presentación del Ministerio de Formación y Evangelización Católica, Refugio del Señor. Si desea obtener una copia de este material o invitarnos a su comunidad para compartir la riqueza de nuestra fe católica, comuníquese con nosotros al 323-226-9400 o puede visitar el www.refugiodelsenor.org. Ayúdenos a continuar esta gran obra, no haciendo copias de este material sin autorización del Ministerio Refugio del Señor, porque un católico instruido jamás será confundido.